¿Qué harías si un solo rumor malicioso pudiera destruir todo lo que has construido, tu reputación, tu paz, incluso tu dignidad? Huyen pensó que por fin había logrado escapar de las sombras de su pasado. Después de dejar atrás un matrimonio doloroso, comenzó una vida más tranquila, una en la que el aire se sentía más ligero, donde cada día ya no cargaba con el peso del miedo y el juicio. Por primera vez en años se permitió respirar, tener esperanza. Pero la paz, como pronto aprendería, puede ser aterradoramente frágil. Justo cuando su vida empezaba a estabilizarse, el pasado regresó más cruel, más calculado que nunca. Su ex-suegra, una mujer conocida por su amargura y su necesidad de control, no podía aceptar haber perdido el dominio sobre la vida de Huyen. Para ella, dejar ir nunca fue una opción. Y así, impulsada por el resentimiento y un deseo silencioso de caos, eligió el arma más destructiva que tenía: las palabras. Con una máscara cuidadosamente construida de preocupación, comenzó a sembrar dudas. En voces bajas en los puestos del mercado, tomando té con los vecinos, en conversaciones aparentemente inofensivas, pero cargadas de veneno, susurraba una acusación impactante que su propio esposo, el señor Dai, mantenía en secreto una relación ilícita con la señora Sam. La señora Sam, la misma mujer que había recibido a Huyen en su casa con amabilidad, que le ofreció un sentido de familia cuando más lo necesitaba. La mentira era tan cruel como estratégica, y como todos los rumores peligrosos, se propagó rápido. Desde callejones estrechos hasta esquinas llenas de gente del chisme casual, a la especulación en redes sociales, la historia se fue deformando y expandiendo, alimentándose de la curiosidad, la sospecha y la tendencia humana a creer más en el escándalo que en la verdad. Al principio fue sutil. Una mirada que se alargaba demasiado, una conversación que se detenía de repente, una sonrisa que ya no parecía sincera. Pero luego, se volvió más fuerte. Las personas que antes respetaban a la señora Sam comenzaron a evitar mirarla. Los susurros se volvieron más abiertos, más seguros, como si repetirlos una y otra vez pudiera convertir la ficción en realidad. Huyen notó el cambio casi de inmediato. La forma en que el silencio la seguía como una sombra. La manera en que los rostros conocidos de pronto se sentían lejanos. Cómo podía percibir el juicio en el ambiente, incluso cuando nadie decía nada. Al principio estaba confundida. Las acusaciones eran tan absurdas, tan alejadas de la realidad, que su mente se negaba a aceptarlas. La señora Sam era una mujer con dignidad, con una fortaleza tranquila. La idea de que pudiera traicionar a alguien y mucho menos formar parte de algo así era impensable, imposible. Y aún así, el rumor no desaparecía, porque en un mundo guiado por susurros, la verdad suele ser lo primero que se sacrifica. Con el paso de los días, la confusión se convirtió en angustia. Huyen sabía que esto no era un accidente, no era un chisme descuidado ni un malentendido. Era algo intencional, dirigido, un ataque calculado para humillar, aislar y destruir. Un patrón familiar, uno que ya había vivido antes. La rabia empezó a crecer dentro de ella, aguda e inquieta. Pero debajo había algo más profundo: impotencia. Había luchado tanto por reconstruir su vida, por escapar de la toxicidad de su pasado, y ahora ese pasado había encontrado la forma de regresar más fuerte, más feo y más peligroso que nunca. Pero esta vez no solo ella estaba siendo herida. La señora Sam, una mujer inocente, ahora estaba atrapada en una tormenta que nunca pidió. Y eso lo cambió todo. Cuando los rumores finalmente llegaron a la señora Sam, no lo hicieron con suavidad. Golpearon como una tormenta repentina en un día despejado. Al principio los ignoró. Tenía que ser un malentendido, palabras descuidadas, llevadas demasiado lejos. Creía quizá de forma ingenua que la verdad se aclararía por sí sola. Pero la verdad permaneció en silencio. Y las mentiras se hicieron más fuertes. Día tras día comenzó a sentirlo. La duda en las voces de la gente. La cortesía forzada.
el muro invisible que ahora se interponía entre ella y la comunidad en la que había construido confianza durante años. Su nombre antes asociado con respeto ahora se decía con duda. Su dignidad antes incuestionable ahora estaba bajo ataque. Había vivido toda su vida con integridad. Había respetado cada límite, defendido cada valor en el que creía. Nunca se había permitido cruzar la línea del honor. Y ahora la pintaban como una mujer capaz de traicionar, de engañar, de destruir otra familia. La injusticia era asfixiante. Se instaló en su pecho, haciéndole difícil dormir, comer, incluso pensar con claridad. Las noches se volvieron más largas, el silencio más pesado. Y por primera vez en muchos años, la señora Sam sintió algo que no había sentido antes. No era rabia, no era vergüenza, era una pregunta silenciosa y peligrosa. ¿Cómo luchas contra algo que la gente quiere creer? Pero si el rumor estaba destinado a quebrarla, fracasó. Porque en algún lugar, bajo el peso de la humillación y el dolor, algo más fuerte comenzó a surgir. No solo resistencia, sino desafío. La señora Sam entendió poco a poco que el silencio no la protegería, que la verdad por sí sola no se defendería, y que la dignidad, a veces hay que luchar por ella. Huyen también lo vio. Y en ese momento algo cambió. Esto ya no se trataba de sobrevivir al pasado. Se trataba de enfrentarlo. Juntas ya no iban a huir, porque esta vez iban a contraatacar. Y la verdad, por muy enterrada que estuviera bajo las mentiras, estaba a punto de salir a la luz. Las noches se volvieron largas e inquietas, extendiéndose sin fin en un silencio pesado lleno de preguntas sin respuesta y lágrimas que se negaba a dejar que alguien viera. Se sentaba sola bajo una luz tenue mirando la oscuridad en silencio, repasando cada conversación, cada mirada, cada momento, como si en algún punto del pasado hubiera cometido sin darse cuenta un error que la llevó hasta esto. Pero no había nada, ningún paso en falso, ninguna falta oculta, solo la fría y deliberada crueldad de alguien que quería verla caer. Y esa realidad era asfixiante. Cuanto más elegía guardar silencio, más pesado se volvía todo. Cada día que pasaba no solo traía susurros, le arrancaba otra parte de su paz, reemplazándola con humillación, dudas y una desesperación silenciosa que la seguía a todas partes. Huyen lo notó. Lo vio en los detalles más pequeños, esos que otros no perciben. La forma en que la sonrisa de la señora Sam ya no llegaba a sus ojos. La manera en que su voz tenía una leve vacilación, como si cada palabra tuviera que atravesar un muro invisible de contención. Cómo se detenía en la puerta antes de salir, solo un segundo más de lo habitual, como si se preparara para el juicio. Eso fue lo que más le rompió a Huyen, porque en el fondo ella sabía la verdad. Esta tormenta no había surgido de la nada, la había seguido. La misma mujer que una vez envenenó su vida con control y manipulación, ahora dirigía ese mismo veneno hacia otra persona, alguien que solo le había ofrecido bondad, calidez y aceptación. La culpa apareció en silencio, y luego se instaló con fuerza en su pecho. Y poco después llegó la rabia, no explosiva, no ruidosa, sino constante, ardiendo, imparable. Ya no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo la señora Sam sufría por algo que no había hecho. Y aún así la señora Sam seguía en silencio. Eligió la dignidad por encima de la confrontación, esperando que la verdad acabaría hablándose por sí sola. Pero la verdad estaba siendo ahogada. En un mundo donde los rumores viajan más rápido que los hechos, el silencio no protege la dignidad. Alimenta la mentira. Y a medida que los días se convertían en semanas, quedó dolorosamente claro. Si nada cambiaba, el daño no se detendría, se expandiría. Más profundo, más amplio, hasta que no quedara nada intacto. Ese fue el momento en que algo dentro de la señora Sam empezó a cambiar.
Esa resistencia silenciosa, lo que durante tanto tiempo había definido su fortaleza, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la injusticia. Una mañana, después de otra noche sin dormir, se quedó frente al espejo. Y por un instante no se reconoció. La mujer que la miraba parecía cansada, desgastada. Pero detrás del cansancio había algo más, algo nuevo, algo más fuerte: determinación. Porque por fin entendió, esto ya no se trataba solo de reputación, se trataba de la verdad, de justicia, de negarse a que alguien más escribiera su historia con mentiras. Y en ese momento, tomó una decisión: no resistir, sino contraatacar. El cambio fue sutil al principio, pero innegable. Con una determinación tranquila que incluso sorprendió a Huyen, la señora Sam empezó a reunir pruebas. Cada acusación susurrada, cada mensaje imprudente, cada conversación escuchada detrás de puertas entreabiertas. Lo documentó todo. A los vecinos que antes se escondían en el silencio, ahora les pidió que hablaran abiertamente con honestidad. Se recopilaron capturas de pantalla, se grabaron voces, se redactaron declaraciones. Poco a poco, el peso invisible del rumor empezó a tomar forma visible. Una verdad que ya no podía ser ignorada. Huyen estuvo a su lado ya no como alguien que observa desde lejos, sino como un escudo, como fuerza, como familia. Su confusión había desaparecido. En su lugar había algo mucho más poderoso: certeza. Juntas comenzaron a recuperar el control, algo que les había sido arrebatado poco a poco entre susurros y juicios. Y curiosamente, cuanto más dolorosas eran las pruebas, más fuerte se volvía la señora Sam. Cada testimonio era un recordatorio de la humillación que había soportado. Pero en lugar de quebrarla, la hizo más firme. El miedo que antes la frenaba empezó a desvanecerse, y en su lugar surgió el valor. Silencioso, constante, inquebrantable. Ya no evitaba la mirada de la gente. La sostenía, directamente, con calma, como desafiando a cualquiera a cuestionar su verdad otra vez. Entonces, llegó el día. Sin dudarlo, la señora Sam entró en la comisaría local. Sus pasos eran firmes, la cabeza en alto. En sus manos llevaba más que pruebas. Llevaba su dignidad, su dolor, su decisión de recuperarlo todo. Presentó una denuncia formal: difamación. Una sola palabra, pero con peso, consecuencias legales y, más importante aún, verdad. El impacto fue inmediato. La misma comunidad que antes se alimentaba de susurros comenzó a dudar. La duda reemplazó a la certeza. Las preguntas reemplazaron al juicio. Las personas que antes creyeron la historia sin cuestionarla, ahora empezaron a preguntarse si habían estado equivocadas todo el tiempo. Y así, la narrativa empezó a cambiar. Huyen permaneció a su lado en silencio, observando cómo todo se transformaba. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo desconocido pero profundamente necesario: esperanza. No solo esperanza de justicia, sino esperanza de que la verdad, por muy enterrada que esté bajo mentiras, siempre encuentra la forma de salir a la superficie. Y cuando la señora Sam salió de aquella comisaría, el aire se sentía distinto, más ligero, como si por fin hubiera soltado algo muy pesado. Porque por primera vez desde que comenzó la tormenta, ya no solo la estaba soportando, estaba por encima de ella. En el momento en que la señora Sam salió de la comisaría, supo que algo había cambiado. Pero también sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Porque personas como su ex-suegra, de las que viven del control y la manipulación, nunca se retiran en silencio. Contraatacan. Y esta vez, el contraataque llegó rápido. En cuestión de días el rumor no desapareció. Se transformó. Lo que antes era una acusación susurrada se convirtió en una narrativa más fuerte, más sucia.
Nuevos detalles fabricados distorsionados completamente falsos empezaron a circular. Aparecieron publicaciones anónimas en redes sociales pintando a la señora Sam no solo como infiel, sino como una mujer manipuladora que había planeado todo desde el principio. Y lo peor, Huyen volvió a ser arrastrada al centro de todo. La gente empezó a decir que ella lo sabía desde el principio, que había reemplazado una familia por otra usando mentiras para asegurarse un lugar. El ataque ya no era sutil, era un asalto total. Huyen lo sintió de inmediato, la presión, el juicio asfixiante, las miradas que la seguían a donde fuera. Pero esta vez algo dentro de ella no se rompió, se endureció. «Tienen miedo», dijo una noche con voz tranquila pero firme. La señora Sam la miró sorprendida. «¿Miedo?» Sí, asintió Huyen, porque la verdad está cada vez más cerca. Y tenía razón. Detrás del caos, algo más estaba ocurriendo en silencio, con cuidado. La investigación había comenzado. Al principio parecía lenta, rutina, casi invisible. Pero luego empezaron a aparecer grietas. Una vecina que antes repetía el rumor con seguridad cambió de versión de repente. Un comerciante admitió que la historia no venía de algo que hubiera visto, sino de alguien muy persuasivo. Y entonces llegó el primer avance real. Una joven dio un paso al frente. Había trabajado por un tiempo con la esposa del señor Dye y reveló algo que lo cambió todo. Ella me dijo qué tenía que decir, confesó la joven con las manos temblando. Me dijo que si alguien preguntaba debía confirmar que había visto cosas, aunque no fuera cierto. La habitación quedó en silencio. Era el primer vínculo directo. La prueba de que los rumores no eran solo chismes, estaban organizados, planeados, convertidos en arma. Y una vez que esa puerta se abrió, más siguieron. Otro testigo apareció, luego otro. Capturas de pantalla revelaron mensajes privados donde la esposa del señor Dye instruía a otros a difundir la historia de forma natural. Grabaciones de voz captaron fragmentos de conversaciones disimuladas pero claramente malintencionadas. La verdad ya no estaba escondida. Estaba creciendo, poco a poco, como una ola, reuniendo fuerza antes de romper. Pero justo cuando parecía que todo empezaba a inclinarse a su favor, todo tomó un giro más oscuro. Una noche Huyen regresó a casa y encontró la puerta entreabierta. El corazón le dio un vuelco. Dentro algo no estaba bien. No habían robado nada, pero las cosas estaban movidas. Cajones ligeramente abiertos, papeles desordenados, un marco de fotos de ella y la señora Sam tirado en el suelo boca abajo. Un mensaje, claro, silencioso, amenazante. La señora Sam se quedó paralizada al verlo. «Intentan asustarnos», dijo Huyen en voz baja. Pero ni siquiera ella pudo negar el escalofrío que le recorrió el cuerpo. Esa noche ninguna de las dos durmió, porque por primera vez, esto ya no era solo sobre reputación. Se sentía personal, peligroso. A la mañana siguiente, Huyen insistió en denunciarlo. Pero lo que más las inquietó no fue la intrusión en sí, fue lo que vino después. Una llamada, número desconocido. La señora Sam contestó. Al principio no hubo voz, solo respiración. Luego un susurro. «Deberías haberte quedado callada». La llamada se cortó. El silencio llenó la habitación. Pesado, asfixiante. Huyen apretó los puños. «Ya está», dijo. «Esto se termina. No más esperar. No más reaccionar. Era momento de exponerlo todo. Completamente. Públicamente». Y así tomaron una decisión que lo cambiaría todo. Hicieron una transmisión en vivo. Esa misma noche en redes sociales, Huyen inició un directo. Al principio solo se conectaron unas pocas personas. Luego decenas. Luego cientos. Porque la curiosidad siempre gana. Y esta vez no susurraban. Hablaban. Claro. Directo. Con pruebas. Huyen contó la historia desde el principio no como víctima, sino como alguien que decidió levantarse. La señora Sam estaba a su lado tranquila, serena,
pero en sus ojos se veía todo lo que había soportado. Luego, uno por uno lo mostraron, los mensajes, las grabaciones, los testimonios. Cada verdad, cortando las mentiras como una cuchilla. Los comentarios explotaron. Sorpresa, incredulidad, rabia. Las personas que antes las habían juzgado ahora lo cuestionaban todo. ¿Esto es real? ¿Ella inventó todo? Esto es una locura. Pero aún no habían terminado, porque la pieza final era algo que nadie esperaba. Una grabación, clara, innegable. La voz de la esposa del señor Dai. No me importa si es verdad o no, decía en el audio. Mientras la gente lo crea, es suficiente. Silencio. Por un segundo toda la transmisión quedó paralizada por la incredulidad. Y luego, caos. La verdad por fin había salido a la luz. Y esta vez, no había forma de enterrarla otra vez. En cuestión de horas, el video se difundió por todas las plataformas. La misma velocidad que antes llevó la mentira, ahora llevaba la verdad. Más rápido, más fuerte, imparable. A la mañana siguiente todo había cambiado. La gente que antes susurraba, ahora hablaba abiertamente. Pero esta vez no contra la señora Sam, sino contra quien lo había iniciado todo. La esposa del señor Dai. Su nombre antes oculto tras la manipulación ahora estaba expuesto. Su reputación destruida. Pero el mayor giro llegó más tarde ese mismo día, cuando el propio señor Dai apareció, sin aviso, de pie frente a la puerta. Durante un largo momento nadie habló. Luego dio un paso al frente con el rostro pálido y la voz pesada. No lo sabía, dijo. Pero Huyen lo miró tranquila, firme. No lo sabías, repitió. O no quería saber. Y en ese momento, la historia no había terminado, porque la verdad ya había salido a la luz. Pero las consecuencias apenas comenzaban. El señor Dai se quedó allí más tiempo del que ambas esperaban. No como el hombre poderoso que la gente recordaba, sino como alguien despojado de certezas. No lo sabía. Repitió esta vez con la voz más baja, casi como si intentara convencerse a sí mismo más que a los demás. Huyen no respondió de inmediato. Simplemente lo miró de verdad. Al hombre que alguna vez tuvo poder sobre su vida. Al hombre que eligió el silencio cuando más importaba. Al hombre que ahora estaba frente a ella demasiado tarde con palabras que ya no pesaban. No saber, dijo finalmente con voz tranquila pero firme, a veces es solo otra forma de elegir no ver. Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier enojo. El señor Dai bajó la mirada. Por primera vez no hubo defensa, ni justificación, solo arrepentimiento. Detrás de Huyen, la señora Sam permanecía en silencio, pero ya no había miedo en su postura ni duda en su presencia. Estaba firme, serena, no como alguien que espera ser defendida, sino como alguien que ya se ha recuperado a sí misma. ¿Qué quiere?, preguntó en voz baja. La pregunta era simple, pero lo contenía todo. El señor Dai dudó. Vine a pedir disculpas, dijo. La palabra quedó suspendida en el aire. Una disculpa, tardía, frágil e incompleta. La señora Sam lo observó un momento y luego asintió levemente. Acepto que se arrepiente de lo ocurrido, dijo. Una pausa, pero eso no deshace lo que se hizo. No había enojo en su tono, y aún así lo hacía más pesado, porque esto ya no era sobre venganza, era sobre la verdad. Y la verdad no necesita gritar. No me interpondré en su camino, continuó. Pero las consecuencias, no me corresponde a mí borrarlas. El señor Dai cerró los ojos por un instante. Entendió. Por primera vez, de verdad. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó. No derrotado, pero cambiado. Y quizás ese era el único perdón que importaba. El proceso legal que siguió no fue rápido ni fácil, pero fue contundente. Con las pruebas hechas públicas y los testimonios alineados, el caso contra la esposa del señor Dai avanzó con claridad. Lo que antes eran susurros se convirtió en hechos.
Lo que antes era duda, se convirtió en pruebas. En la sala del tribunal no había rumores, solo verdad. Se reprodujeron las grabaciones. Se mostraron los mensajes. Los testigos hablaron no con miedo, sino con certeza. Y poco a poco, la historia que había destruido la dignidad de la señora Sam fue desmontada, delante de todos. La esposa del señor Dye, que antes confiaba en su manipulación, ya no pudo esconderse detrás de mentiras cuidadosamente construidas. La misma voz que difundió el engaño ahora quedaba expuesta bajo el escrutinio. Cuando llegó el veredicto fue firme. Difamación. Culpable. Las consecuencias fueron reales, sanciones legales, responsabilidad pública y una reputación que nunca volvería a ser la misma. Pero para la señora Sam, no se trataba de castigo. Nunca lo fue. En los días que siguieron ocurrió algo inesperado. El silencio en el vecindario volvió. Pero ya no era pesado, ya no juzgaba. Las personas que antes la evitaban comenzaron a acercarse de nuevo. Algunos ofrecieron disculpas. Otros simplemente se quedaron incómodos sin saber qué decir. La señora Sam lo aceptó todo con una calma digna. No porque hubiera olvidado, sino porque ya no necesitaba nada de ellos. El respeto que alguna vez le fue quitado encontró el camino de regreso. Pero esta vez, se sentía diferente. Se sentía ganado. Una tarde, mientras la luz del sol entraba suavemente por la ventana, Huyen se sentó junto a la señora Sam en la pequeña sala que había sido testigo de tanto. Durante un rato ninguna habló. No hacía falta. Todo lo que se había roto ya había sido comprendido. «Nunca fuiste débil», dijo Huyen al fin. La señora Sam sonrió levemente. «Estaba en silencio», respondió. «Y a veces parece lo mismo». Huyen negó suavemente con la cabeza. No dijo, «Fuiste lo suficientemente fuerte para resistir. Y lo suficientemente valiente para dejar de resistir». Esa era la diferencia. La señora Sam no respondió, pero en sus ojos había algo nuevo, algo en paz, algo completo. La vida no volvió a ser como antes. Se convirtió en otra cosa, algo más honesto, más firme, más real. Huyen ya no sentía que estaba huyendo de su pasado, porque por primera vez lo había enfrentado y había ganado, no con rabia, no con venganza, sino con verdad y valentía. La casa que antes estaba llena de tensión y silencio ahora tenía una energía distinta. La risa volvió. Los momentos pequeños, comidas compartidas, conversaciones tranquilas, la luz del sol por la tarde se volvieron más valiosos que nunca, porque habían sido ganados. Y en cuanto a la señora Sam, ya no miraba el mundo de la misma manera, pero tampoco le temía, porque había aprendido algo que ningún rumor podría arrebatarle, que la dignidad no es lo que otros dicen de ti, es aquello por lo que eliges mantenerte firme cuando todo intenta derribarte. Al final el rumor sí destruyó algo, pero no lo que pretendía. No destruyó a la señora Sam, no rompió a Huyen. En cambio, expuso la verdad, reveló el carácter y le recordó a todos los que fueron testigos de algo que no olvidarán fácilmente. Las mentiras pueden propagarse rápido, pero la verdad, cuando finalmente sale a la luz, lo cambia todo.